Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y todo lo que habita en él. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con el que hace ladrillo? No, con el dueño del ladrillero, que es tu Dios, que es el mismo Dios que nos hizo. Dígame si usted en alguna área tiene miedo. En algún área de su vida tiene un miedo tremendo, pero no lo ha podido vencer. ¿Por qué? Porque en esa área no ha ordenado el Señor. Vio que usted le dice, toma mi sed, toma mi cuerpo, toma mi mente, toma mi espíritu. Le está diciendo, hazte cargo de mí. Hazte cargo porque tengo desordenado mi vida. Cuando usted le dice, se hace cargo, amén, aunque se pare el diablo adelante de usted, usted va a saber con qué está lidiando. Amén. Usted va a saber que Dios le dio la autoridad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, de Él es todas las cosas. Versículo 2 dice, porque Él fundó sobre los mares y afirmó los ríos. Y Él permitió que usted naciera. Y Él permitió que usted creciera. Y Él lo esperaba. Y Él lo sigue esperando con amor eterno. Que usted tome una decisión. ¿A quién le va a dar el corazón? ¿A quién va a dejar que lo opere en su corazón? Por eso el ser humano, todos los días que decidimos en esta vida vivir, todos los días el Señor está levantado esperando a ver qué vas a hacer. A ver si le vas a creer que Él creó los cielos. A ver si le vas a creer que ordenó los cielos. A ver si le vas a creer que ordenó las tinieblas. Que Él le dio órdenes a las tinieblas. Aún desde el cielo, las tinieblas le obedecen a Dios. Y le obedecen a los hijos de Dios. Por eso es algo muy importante. Usted es hijo de Dios. Y su llamado está por dentro. Pero usted tiene que vaciar su voluntad y creer lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? Los limpios de manos y puros de corazón. Aquellos que dijeron, mi vida, toda mi vida, todos los años de mi vida fueron desordenados. Más ahora quiero que se ordenen mi vida. Por eso ellos subirán, dice la palabra de Dios. Ellos podrán entrar a hablar con Él. Ellos podrán entrar a hablar con Él. Por eso usted puede entrar a hablar con Él cuando usted diga, Señor, toda mi vida pensé y toda mi vida actué erróneamente, no entregándote mi vida. Porque si usted no le entrega la vida a Dios y no cree en la palabra de Dios, ¿cómo va a ser su protector? ¿Cómo va a ser su sanador? ¿Cómo va a ser la persona que le va a mostrar el camino que tiene que caminar? Porque si usted no lo cree, ¿cómo le va a hacer caso? Por eso, esta generación, imagínate, el Señor Jesús profetizó sobre esta generación. Generación mala, adúltera y pecadora, dijo. ¿Y se equivocó? No se equivocó. ¿Por qué? Porque nosotros somos rebeldes, hacemos como queremos, cuando le tenemos que obedecer, dice la palabra de Dios. Porque aquel que le obedece, lo encuentra. Aquel que le obedece, lo ve. Aquel que le obedece, ve su mano mover. Por eso dice la palabra de Dios. Como dice, el limpio de mano y puro de corazón, se puso a pensar y dijo, voy a ser limpio de mano, puro de corazón. Estoy cansado de pensar en pornografía. Estoy cansado de pensar en enojo, en ira, en pleitos, en contienda. Se reprendió usted. Sacó sus malos pensamientos. Estoy cansado de pensar que estoy solo. Y sabe que el Señor estaba al lado tuyo, pero no puede operar. Porque hay desobediencia. Por eso el Señor nos llama a una obediencia. Para que el hombre sea lleno de la presencia de Dios, tiene que dejar su voluntad de lado. Y empezar a caminar en la voluntad de Él. Y cuando caminamos en la voluntad de Él, vienen las palabras proféticas. Viene la palabra, usted se pone a meditar y la palabra de Dios dice, yo creé el cielo, yo creé la tierra, yo soy el que gobierno. Y tú le dices, amén, Señor, yo te alabo, te honro, te sigo creyendo, Señor, que tú eres el que alinea mis pensamientos. Y sabe que los pensamientos de la carne se empiezan a ir. Y dice la palabra de Dios, dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Cuando nuestra alma está puesta en pensamientos de fracaso, no podemos ver a Dios. ¿Y sabe que los ángeles están sentados ahí? Está todo el ejército de Dios. Dice que tenemos una nube de testigos viéndonos caminar a nosotros, viéndonos pensar. Hay un ángel que está anotando todo lo que pensamos y todo lo que decimos en esta tierra. Aun cuando maldecimos la tierra, aun cuando estamos mal, ahí está el ángel. Por eso es que todo será pesado, dice la palabra de Dios.
Pero si nosotros volcamos nuestra voluntad y le entregamos nuestra vida, el Señor nos da un respiro nuevo. Hasta nos enseña con un águila. Cuando el águila quiere vivir 40 años más, llega a 40 años y tiene que cambiar sus pensamientos. Tiene que romper su pico, tiene que sacar sus alas. Es un proceso doloroso. ¿Para qué? Para que 40 años más viva de la vida. Y nosotros 40 años enojados. 40 años estoy disgustado con este pueblo que no me obedece. Por eso es algo muy importante. El Señor te da un tiempo que si tú no haces ese cambio de mentalidad, ¿cómo puedes caminar en el reino de los cielos? ¿Cómo puedes creerle? ¿Cómo puede ordenar Él si no nos vaciamos? Amén. ¿Y sabe cuando nos vaciamos? Empezamos a creer que el Señor dice, proclama mi sangre, porque mi sangre te cuida a ti y cuida a tus seres queridos, porque mi nombre está sobre ti. O sea que yo empiezo a confiar en Dios. Y cuando empiezo a confiar, mi corazón empieza a ser el corazón que Dios me está pidiendo aquí. Y dice, el que me ha elevado su alma a cosas vanas, me juró con engaño, dice, el que recibirá bendición de Jehová. Y sabe que la bendición esta la declaró cuando estaba haciendo la tierra. Y vio Dios que las cosas eran buenas. Y las siguió bendiciendo. Y vio Dios que las cosas eran lindas. Y siguió Dios bendiciendo. Y siguió creando cosas. No creó ningún fracaso. Sino Dios se había desilusionado por lo que había creado. Por eso usted no es ningún fracaso. El diablo quiere que usted piense que es un fracaso. Cuando Dios le da la libertad. Y la palabra de Dios dice, y él recibirá bendición de Jehová y la justicia de Jehová de su salvación. Cuando el ser humano vacíe su voluntad y le diga, estoy aquí para hacer tu voluntad. Estoy así aquí para creerte. Estoy aquí para arrebatar el reino. Estoy aquí para entender tu nombre. Estoy aquí para entender, Señor, que tú me vas a dar pensamientos cada día que me levante. ¿Sabe que cada día que se levante no es primero trabajar? No es primero ver si las cosas están bien o si están ordenadas. Primero es alabar a Dios. Por eso cuando tú vas a hacer la voluntad la primera mañana cuando te levantas, dice, bienvenido Espíritu Santo sobre mí. Bienvenido a abrir mi boca y adorarte. He nacido para adorar al Cordero. He nacido para declarar, benditos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Cuando el ser humano entrega su vida a Cristo. ¿Sabe qué he visto en esta generación que no le quiere entregar la vida a Cristo? Se niega, rezonga, maldice, habla mal, pero no le entrega la vida a Cristo. Sabiendo y dándose cuenta que tiene un problema. Que hasta que no llegue el creador de su vida a su corazón, no va a ordenar nada. Ningún hombre puede ser ordenado, ninguna mujer puede ser ordenada si no deja que el Espíritu Santo lo ordene. He pecado contra ti, contra el cielo. He portadome mal en la tierra. He hecho lo malo delante de ti y con tus ojos me has visto. Reconocer nuestros errores. ¿Para qué? Para que después de rendirnos nos levantemos y nos vaya bien. Porque eso quiere el Padre. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y recibirá bendición de Jehová, la justicia de Jehová de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. Ninguna arregla con 20 minutos, 5 minutos de oración su vida. Ya se lo digo. Nadie puede arreglar con 20 minutos y 5 minutos su vida. Porque lleva un tiempo. Nadie se complete en un guerrero cuando sabe que la oración es guerra. Cuando sabe que la alabanza es guerra. Cuando sabe que la palabra de Dios es guerra. El diablo le va a querer quitar su bendición. El diablo lo va a querer llevar al infierno. El diablo le va a querer quitar su salvación. Pero usted no se va a quedar con los brazos en los bolsillos. No. Usted se tiene que levantar y pelear su bendición. Porque usted tiene salvación. Porque el que me bendijo es el que me creó. Mientras era pecador, era mentiroso, estaba perdido por no regar mi vida a Cristo. Cuando decidí entregar mi vida, empecé a ver su gloria. Por eso todo va a empezar
A través del Espíritu. Usted tiene un espíritu adentro. Si el espíritu de adentro está atado, está enojado, está ahí, alguien lo ató, alguien lo dejó adentro atado. Y no fue Cristo. Y no fue Él. Porque Él te creó y te dijo, mira, este camino de la bendición. Camina todos los días de tu vida creyendo que alguien te creó. Escucha mis preceptos. Escucha mis mandamientos. Escucha mis ordenanzas. Escucha mis estatutos. Aún los pajaritos cantan y adoran porque yo les doy de comer. Y tú, siendo hijo sacado de mi propia cuerpo, no te voy a alimentar y no te voy a dar. No mandó los cuervos cuando el profeta caminaba. ¿Por dónde? Por el desierto. Cuando el profeta dijo, he caído de rodillas y lloraba y decía, aquí me quiero morir. Y el Señor desde el cielo dijo, tú no te vas a morir, porque el que te creó fui yo. Cuando él se arrepintió y escuchó la voz de Dios, se arrepintió y volvió a nacer de nuevo. No vinieron los cuervos a alimentarle. ¿Y por qué todos los días estamos viendo las tarjetas, estamos viendo si pagamos, si estamos, si vivimos carnalmente y no confiando que Dios es poder? Por eso usted tiene que conocer su creación. Usted tiene que... ¿Quién le bendijo sus huesos? ¿Sabe que el Señor bendijo los huesos? Bendijo la carne, bendijo los músculos, bendijo el estómago, bendijo los pulmones, bendijo hasta el aliento de vida suyo. Hasta compartió su aliento de vida en usted. Pero le dijo, aquí te comparto todo esto y te despierto para que te levantes. Y se levantó usted y dijo, ahora eliges tú dónde quieres ir. Caminamos por el camino de la oscuridad. Por eso, cuando caminamos por el camino de la oscuridad, empieza el miedo, empieza el tormento. Cuando Cristo me está diciendo en esta palabra, tal es la generación que le busca, y los que buscan su rostro, oh Jacob. Y el mismo Jesús, en su misericordia y en su bondad, cuando vino a salvar a la tierra, él mismo fue que dijo, San Juan 8, versículo 31, dijo, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, aquellos que habían sido creados por el mismo Espíritu. Y sabe que Jesús andaba en cuerpo y carne como tú, pero era el Espíritu, era un hombre espiritual todos los días. Tenía a sus discípulos que los quería hacer espiritual. Tenía 12 discípulos y los 12 discípulos le estaba enseñando el camino de la espiritualidad. Le estaba enseñando el camino de la creación. Le estaba enseñando, mi Padre creó todo y todo es de mi Padre y yo con mi Padre soy uno. Soy uno. No hay un pensamiento erróneo con mi Padre. Yo tengo un pensamiento de hijo y el mismo pensamiento del Padre está en mí. Por eso le enseñó el camino. Dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que necesito que te ordenes el camino. Cuando dejamos operar a Jesús en nuestra vida, cuando dejamos que Jesús haga un milagro en nosotros, Jesús extiende las manos sobre nosotros y nos sana. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en ¿qué? En la palabra. La palabra de Dios da vida. Por eso cuando usted vea una dificultad en su vida y vea que usted no puede hacer nada, empiece a guerrear, empiece a orar, empiece a decirle, no tengo la fuerza para pelear, pero si vienes tú, me sacudes con tu espíritu y me levantas a la autoridad. Tienes que esperar de Dios. ¿Qué va a esperar? ¿Va a esperar que el diablo le pase por encima? ¿Va a esperar que alguien le dé una mano? Cuando el Señor te dijo, clama a mí, yo te responderé cosas ocultas que no conoces. Clame. Viene el miedo, empiece a clamar. Estás peleando con un pensamiento, empiece a clamar. Estás peleando con un pecado que le quiere volver a la vida, empiece a pelear. Estás peleando con el enojo, empiece a pelear con el enojo y sáquelo de su vida. Pero dele muerte, porque ese enojo lo va a matar. Lo va a matar. En la vida hay que pelear, hermano. En la vida hay que pelear. Por eso el Señor Jesús estaba de rodillas, siendo el Hijo de Dios,
Dijo, hay una potestad, hay unas tinieblas que quieren quitar a mis ovejas. Y yo las voy a pelear hasta lo último, dijo. Aún cuando tenía decreto de muerte en su vida, él no se quedó llorando porque se iba a morir. Él peleó, dice la palabra de Dios. Oró con lágrimas al Padre y le dijo, Padre, si es la copa que debe pasar, la paso en tu nombre. Y dígame cómo terminó su vida. Mateo 28, versículo 19 dice, él mismo dijo, toda potestad y toda autoridad me la ha dado el Padre y está en mi mano. Y aquí vayan a contar las buenas noticias. Por eso es algo muy importante entender. Si aquel que estaba vivo le estaba diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y aquel que dijo, conoceré la verdad y serán libres, y dijo también, permaneced en mi palabra. ¿Y qué te está diciendo? Que creas en él. San Juan 8, mire lo que dice la palabra, versículo 31 dice, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente hijos, discípulos, seréis verdaderamente aquellos que heredan la tierra. Muchos se están yendo sin heredar la tierra, sin saber que su herencia está aquí, sin saber que con Dios se puede todo, sin saber que con Dios yo vacío mi voluntad y busco tu rostro, como decía el salmista. Porque los limpios de corazón, los que tienen la mente puesta en Él, verán lo que Él puede hacer. ¿Usted quiere ser el próximo que cuente milagro? Va a tener que tener comunión con Él. Va a tener que decirle, sálvame. Va a tener que decirle, cae tu fuego sobre mí. Necesito tu poder, porque estoy peleando con algo que todavía no lo venzo, porque estoy peleando con una depresión, porque estoy peleando con algo que se metió. Amén. Podemos ver que las sombras se meten en la casa, pero no las podemos echar afuera. ¿Cómo es eso? Cuando tú eres legal, eres ilegal cuando no obedeces a la palabra de Dios. Cuando eres legal, cuando obedeces lo que está escrito. Por eso es algo muy importante. Obedezca lo que está escrito. Enséñame a pelear mi bendición. Enséñame a pelear lo que me pertenece. Enséñame a pelear. Yo quiero estar en paz. Yo quiero estar en paz. Dígale, yo quiero estar en paz en mis pensamientos, en mi mente, en mi corazón quiero estar en paz. Y la palabra de Dios dice, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué te va a hacer? Todos escuchamos la verdad aquí. No la creó un rey el cielo. No la creó un hombre de esta tierra. El hombre lo único que vino a contaminar lo que Dios había creado. Ese era nuestro estado por desobedecer a Dios. Pero cuando obedecemos a Dios, empieza a actuar la bendición. Aquella bendición que dijo cuando creó al hombre. El Señor le dijo, bendito eres. Bendito eres. Porque esta bendición va a empezar a operar cuando me obedezcas. O sea que el hombre y la mujer le tienen que obedecer a Dios. Por eso usted ve que cuentan milagros personas porque le han obedecido a Dios. Muchos han contado y dicen, yo creí en la palabra y puse mi obediencia a la palabra. Y terminó un milagro. Cuando las personas le obedecen a Dios, vuelven al estado de la obediencia y ahí Dios bendice. En el estado de la obediencia Dios te va a bendecir. Cuando vos dejes de lado tu pensamiento y empieces a pensar como Él quiere que piense. Y dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad. Cuando usted esté peleando con un pensamiento en su mente, vaya a orar. Y cuando vaya a orar, quiero conocer la verdad, dígale al Señor. Si este pensamiento es tuyo, Señor, dame la palabra para vencerlo. Si este pensamiento es del diablo, ya lo ato y le ordeno que se vaya de mi cuerpo, se vaya de mi mente y de mi espíritu. ¿Sabe que lo único que trae desánimo a la vida de una persona? Es cuando la persona no obedece a Dios. Amén. ¿Y sabe cuántos ministros empezaron bien y después desobedecieron y cayeron de la gracia de Dios?
¿Sabe cuántas familias empezaron a ser bendecidas y cayeron y desobedecieron a Dios? Acá en la Biblia le puedo decir un montón de personas que empezaron bien y terminaron mal. Y están escritas. ¿Por qué están escritas? Es porque nosotros las leemos y tenemos que tomar la decisión. No quiero caer como estos que cayeron. Yo quiero mi bendición. Yo quiero pararme con mi bendición. Yo quiero creer más allá. Si Dios hizo la tierra, la plenitud y todo lo que hay en Él, si yo le busco, ¿no se irá a presentar? ¿Sabe que Dios todas las mañanas el ángel del Señor pasa y sus oídos se abren y escucha la creación? Si hay una creación que gime, si hay una creación que dice te necesito, si hay una creación que le dice sé mi Señor, sé mi Rey, porque eso es lo que tenemos que decir nosotros. Sé mi Rey como en el principio, sé mi Dios como en el principio, sé el que creaste mis huesos, sé el que creaste mi vista, porque el pecado entró por mis ojos. Cuando el ser humano empieza a reconocer porque el pecado entró por mis ojos, le está diciendo sana mi cuerpo, sana mis ojos. Y mire lo que dice la palabra de Dios: y conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Respondiendo, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos. Y entonces, ¿por qué está triste? Así le decía el Señor Jesús. ¿Y por qué veo tristeza? ¿Y por qué veo desesperación? ¿Y por qué no veo protección sobre ti? ¿Y por qué no veo el manto y los ángeles al lado? Porque perdemos. Ellos no se estaban dando cuenta y estaban así. Así tenían sus manos. Y Jesús, como era espiritual, los miraba y decían: están más atados por sus pensamientos. Más el Señor los quería desatar. Le dijo: si verdaderamente creaste en mí, permanece en la palabra. Permanece en la palabra. Ningún arma forzada, ningún arma preparada para contra mí podrá prosperar. Porque aquel que me creó es el que me defiende. Amén. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi libertador. A la madrugada estar diciendo eso. ¿Tú crees que empieza a decir eso? El diablo va a empezar a temblar. ¿Sabe por qué? Porque alguien se está parando a la puerta de su casa a orar. Porque alguien está batallando. Todos están esperando que el otro lo haga, pero nadie se para. Cuando tú te tienes que parar, el sacerdocio es el primero que se tiene que parar. El sacerdocio es el primero. ¿Por qué? Porque fue el hombre criado primero. Cuando el hombre pierde la autoridad, el hombre pierde la bendición. Y el diablo lo sabe. Amén. Oye, ¿estás sola? Párate tú. Hasta que Dios le cambie la cabeza al de al lado. Y le va a cambiar la cabeza. Y va a ver lo que Dios va a hacer contigo. Por eso es algo muy importante. A veces decimos: bueno, si Dios quiere, déjamelo. Y el Señor, y no entendemos esta palabra que dice: yo cuando creé, bendije ya. Ya está bendecido. Ya no voy a quitar mi mano. El que obedece va a ser bendecido. O sea que Dios solo depende de nuestra obediencia. Y miren lo que dice la palabra de Dios: y conoceré la verdad, y la verdad me la hará libre. Respondiendo los judíos: Abraham hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Si Jesús lo dice, ¿vas a cuestionar a Jesús? Si Jesús sabe quién tiene su marca. Si Jesús fue el que la cruz del Calvario pagó. Conozco a mis ovejas, dijo el Señor. Conozco a los que me creen. Conozco los que escuchan mi voz. Esos sí son mis ovejas. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 34 dice: y Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo. Ay, pero yo no me acosté con nadie, estoy acostado con mi esposa. No. Pero usted duda aquí adentro, usted ya está en pecado. Porque la duda es pecado. Por eso muchas personas piensan que el pecado es, están haciendo cosas malas afuera. Eso también es pecado. Pero este pecado, dudar de Dios ya es pecado. El no creer que Dios tiene la voluntad es pecado. Sabiendo que el hermano nos abrió la escritura
Y sabe que cuando creaba, yo sentía aliento de vida en este lugar. Yo sentía el Espíritu de Dios dando vida. Porque el Espíritu de Dios habla y crea la vida. El Espíritu de Dios hace. Por eso usted llegó a tener lo que tiene. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se lo dio. Y el Espíritu de Dios va a trabajar con su Espíritu. Y cuando usted cierre sus ojos, va a tener que crearlo, va a tener que creer lo que Él le está mostrando. Y usted lo va a tener que saltar de su boca. Cuando usted lo suelte de su boca, se va a aparecer y le va a ocurrir. ¿Sabe por qué? Porque el Señor trabaja con el pensamiento del hombre. Cuando el hombre deja que el pensamiento de Dios le invada su mente. ¿Usted quiere dejar que el Espíritu Santo invada sus pensamientos? Yo lo quiero dejar. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que dejé que el Espíritu Santo invada mis pensamientos, vi lo que Él quería hacer. Por eso cuando el ser humano se vacía, amén, usted crea pensamientos. Si usted se cree fracasado, así va a estar. Si usted se cree que no va y vive la vida amargado, va a estar todos los días de su vida. Pero si usted le dice, Señor, yo rindo mi voluntad a ti, y a partir de ahora me veo feliz. Me veo feliz. Me veo feliz. Me veo feliz. ¿Vio que es difícil cuando uno está negado a no querer ser feliz? Me veo feliz. No, yo no me veo feliz. Ya no me veo feliz, pastor. Bueno, quédate así como está. ¿Me entiendes? Porque tú elegiste. Porque el libre albedrío está sobre ti. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo dice, me veo feliz con Cristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice más abajo. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa. Amén. ¿Sabe lo que quiere decir esto? No puede morar el Señor en el corazón de la persona. Amén. Por eso el Señor no es emoción, hermano. Usted tiene una guerra. Usted tiene una guerra. Usted tiene una guerra. Muchos no saben que tienen. No, pastor, pelee por mí. No, yo no voy a pelear por ti. Tú tienes que pelear. Yo tengo una batalla grande. Amén. Tengo que llevar el mensaje por todo lugar. Tengo que hablarle a las personas y decirle, lo que estás pensando está mal. Porque la palabra de Dios dice que Él creó las cosas. Cree en eso. Y los seres humanos, los que son carnales, piensan solamente en la carne, piensan en la carne, y no, ¿quién le va a explicar lo espiritual? Cuando se tienen que arrepentir. Cuando uno se arrepiente, el Espíritu empieza a venir. Y cuando el Espíritu empieza a venir, suelta nuestra boca, suelta nuestra lengua. Usted ha experimentado fuego. ¿Y sabe qué? Si usted quiere al fuego, quiere de Dios, fuego va a tener todos los días. Pero usted lo va a tener que decidir todos los días, tener fuego. Porque por el fuego se empieza. Y después se va metiendo más adentro. Y más adentro. Y más adentro cuando ya no es tu voluntad, es la voluntad de Él. Por eso dice la palabra de Dios más abajo, dice, y Jesús le dijo, esclavo no queda en la casa para siempre, sino el Hijo. El Hijo queda siempre. El Hijo siempre está esperando del Padre. Por eso yo decía, ¿sabe cuánto me gocé en la reunión allá en Centenario cuando ese varón dijo, yo creí un milagro para mi hijo? Aunque habían diagnósticos, maldiciones, había manto, había maldición, yo creí en un milagro. Y sabe que el Espíritu Santo hoy me habló y me dice, mira, un padre quiere lo mejor para su hijo. Así quiero yo para los que se rinden en mí. Por eso tenemos un Padre. Yo creo que mi Padre quiere lo mejor, por eso me bendijo. Por eso me dijo, eres bendito en la tierra. Eres bendito. Pero esa bendición opera cuando tú me obedeces. Esa bendición va a operar en usted también cuando usted le obedezca. Por eso, pasos de obediencia va a tener que hacer todos los días. Todos los días va a tener que levantarse. ¿Qué piensas, alma? ¿Qué piensas, pensamientos inmundos? Yo te venzo ahora por la palabra del testimonio de Jesús.
Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda en la casa para siempre. Así que, si el Hijo os libertare. Amén. Y sabe qué hermoso, el Hijo ya nos libertó.